tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde, bienvenidos. Esta es la entrevista aquí en TV Noticias 7.3, un momento para decantar, para conversar la información, y nos acompaña esta vez el doctor Jorge Chávez Cotrina. Él es coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, para hablar, bueno, de todo el trabajo del Ministerio Público en relación al crimen organizado. Hemos visto ya las mega operaciones, ¿no?, en simultáneo en diferentes regiones y los logros y resultados que está dando. Pero antes, ¿le parece, doctor, si es que podemos comentar esto último dispuesto por el fiscal José Pérez, que dispone una investigación contra Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori, que se adecue, dice, a la ley de crimen organizado? ¿Qué significa eso? ¿Cómo estamos, doctor? Sí, Buena tarde. En primer lugar, yo no soy el fiscal del caso ni soy el coordinador de lavado de activos, pero jurídicamente, claro, establecer que una investigación se adecua a las normas de la ley 30.077, la ley contra el crimen organizado, significa que obviamente se van a aplicar los instrumentos del nuevo Código Procesal Penal. ¿Ya? Y eso significa que la investigación preliminar puede durar hasta 36 meses de investigación preparatoria, ¿no? Hasta 36 meses de investigación preparatoria. Pero para que se defina o se denomine una investigación como adecuada al crimen organizado, ¿qué indicios deben existir en el caso para que se conforme? Lo que ocurre es que cuando un fiscal en sus primeras diligencias logra establecer que está frente a una estructura criminal donde hay jerarquía, donde hay una división de roles, donde hay permanencia, entonces estamos hablando de una organización criminal y por consecuencia tiene que ser visto por las normas del nuevo Código Procesal Penal. ¿Ha tenido que encontrar todo esto el fiscal para poder finalmente decidir que se adecue a la ley de crimen organizado? Es lo que se ha comentado. 36 meses, dice, podría durar la investigación. ¿Esto supone también preventivas para algunos de los involucrados? Eso depende del fiscal y de cómo avancen sus investigaciones. ¿Ya? Si es que él, dentro de sus investigaciones, cualquier fiscal establece que existe peligro de fuga, peligro procesal, entonces puede solicitar una prisión preventiva. Bueno, entonces estamos ante muchas variables, estamos también dentro de las suposiciones. De las suposiciones y la especulación, pero bueno, son probabilidades, ¿no?, dentro del caso. De otro lado, también sobre la misma persona, quiero decir, Keiko Fujimori, la misma fiscalía ha archivado la investigación por lavado de activos para ella y para el exsecretario general Joaquín Ramírez. Son dos casos diferentes. Distintos. Sí, son dos casos diferentes y obviamente en cada caso el fiscal establecerá si es que tiene elementos para ir a juicio o no. Si un fiscal establece que dentro de su investigación no han reunido los elementos suficientes para ir a juicio, entonces obviamente tiene que archivar la investigación. Llama la atención la decisión de la jueza de desestimar el tema contable del señor Ramírez, ¿no?, por un tema de plazos, finalmente de forma, ¿no? Realmente no conozco la resolución. No la conozco. Pero de todas maneras debe estar bien fundamentada para hacer eso, ¿no? Si no, los abogados y el fiscal tienen la facultad de impugnar dicha resolución. Se puede, todavía queda esa probabilidad o posibilidad. Claro, si la persona que se siente agraviada no está conforme con dicha resolución, puede hacer uso de los mecanismos legales, ¿no? Claro, dice, hay que precisar que la investigación preliminar finalizó el 15 de agosto, pero bueno, la magistrada prescindió de las pericias contables porque se excedió del plazo establecido para ello, pero se podría apelar. Vamos a ver en qué queda en todo caso este proceso. Importante lo que menciona respecto de lo que los requisitos o indicios que se tienen que cumplir para que un caso se adecue al crimen organizado. Claro, porque aquí hay mucha confusión. Una cosa es organización criminal y otra cosa es banda criminal. Las organizaciones criminales... ¿Cuál es la diferencia, doctor? Las organizaciones criminales se establecen para delinquir durante un tiempo indefinido. Las bandas se organizan para cometer un delito. Entonces, si usted establece que un grupo de personas se ha organizado para cometer delitos durante tiempo indefinido y hay una estructura y hay una jerarquía, está usted frente a una organización criminal. Si no se cumplen estos presupuestos, estaríamos hablando de una banda. Bueno, dice usted, serían 36 más o menos meses de investigación. De darse el caso, se podría hablar también de preventivas y...
Bueno, habrá que ver cómo avanza. Claro, eso ya depende de las diligencias que haga el fiscal y la policía conjuntamente con él, ¿no? Estaremos entonces atentos al trabajo. Hay también avances, me parece, importantes respecto de las investigaciones al señor expresidente Alan García Pérez también. Así es. En el país nadie tiene corona, ya lo ha dicho el fiscal de la Nación. Y entonces, si hay elementos, todos tienen que ser investigados. ¿Hay suficientes indicios para investigar No lo sé, a García? no conozco los casos de García. Yo no veo temas de lavado de activos. Bueno, le consulto también por si tiene alguna impresión al respecto. Lo que sí coordina usted es el trabajo contra la criminalidad en el país. Así es. Bandas a las que tenemos ahí en pantalla que están cayendo, la verdad, ¿cuántas han caído ya en lo que va del año, doctor? Desde el inicio de este gobierno a la actualidad son 84 organizaciones criminales. Ajá. Tenemos más de 1000 personas ya con prisión preventiva, todos integrantes de organizaciones criminales. Más de 1000 personas con prisión preventiva, qué bárbaro, ¿solo en lo que va del año? Así es. Esto significa que tanto la policía, conjuntamente con el Ministerio Público y además con el apoyo indispensable del Servicio de Inteligencia, están haciendo un trabajo que está dando los resultados esperados, ¿no? El ministro del Interior ha tenido las siguientes palabras. Hay una nueva camada, ha dicho, algunos lo han tomado a mal, pero bueno, finalmente es una expresión positiva en la Policía Nacional. ¿Lo siente usted también así en ese trabajo conjunto? Sí, porque hace años que el Ministerio Público y la Policía, digamos, estaban divorciados. Cada uno pretendía hacer su trabajo. ¿Ah, sí? Había protagonismos por ambos lados. Pero con esta nueva gestión, con el ministro Basombrío y también con el viceministro Rubén Vargas, hemos llegado a tener un equipo muy cohesionado y sobre todo que coordinamos constantemente los trabajos desde mi despacho con el despacho del viceministro, y ahí tienen ustedes los resultados. La que tenemos en pantalla, bueno, ya pasó, se confirmó, ¿no? La prima del ex sí, presidente. Está la fiscal provincial a cargo del caso, la doctora Rosana Ramos, que es nuestra fiscal contra el crimen organizado en Ica, que es la que está llevando esta investigación, ha confirmado que hay cierto parentesco entre ellos, pero ella está detenida por sus hechos, ¿no? Porque sea familiar del expresidente, ¿no? Claro, pero siempre llama la atención el tema del parentesco. Hay mucha banda criminal, ¿no? Respecto sobre todo del tráfico de terrenos. Qué bárbaro esa imagen con el dinero, la mayor cantidad, me parece. Sí, lo que ocurre es que estas organizaciones, sobre todo en el sur del país, desde Cañete hasta Chincha, Pisco, Ica, hay mucho terreno que han sido invadidos por organizaciones criminales bajo la fachada de las famosas asociaciones de vivienda. ¿Ya? Y entonces, para que puedan tener ese margen de legalidad, pues obviamente infiltran a personas o utilizan a personas que ya están en las entidades públicas como la municipalidad para que le dé obviamente la documentación no necesaria para legitimar sus usurpaciones. No, ese es el caso de la señora Tasso, ¿no? Que ella, en su calidad de subgerente de asuntos sociales de la municipalidad de Cañete, era la que a través de resoluciones le daba pues la existencia legal, por decir a estas pseudo asociaciones de vivienda, ¿no? Y de eso se aprovechaban obviamente para usurpar los terrenos. Y claro, qué bien se organizan, ¿no? Ahora hemos visto un desalojo en Tacna, refiere usted al sur del país, pero sin embargo al norte, doctor, también hay un tema serio con el tráfico de terrenos. ¿Han estado por allí? ¿Van a trabajar por allí también? Nosotros estamos trabajando de Tumbes a Tacna y de Iquitos a Madre de Dios. Recién hemos tenido operativos en Ica, hemos tenido en Huánuco, hemos tenido en Huancayo, hemos tenido en Piura, en Trujillo. Y estamos trabajando pero en tráfico de terrenos, que finalmente... Claro, en tráfico de terrenos nos preocupa más el sur. ¿Ah, sí? Sí, es una modalidad que más se da en la parte del sur. ¿Por qué? Porque el sur, con todos los balnearios turísticos que hay ahora, como Asia, por ejemplo, todos pues quieren invadir cerca a esos balnearios, porque hay mucho movimiento económico y comercial. Y como estos terrenos a veces están abandonados, por ejemplo, en este último caso, se tratan de terrenos seriazos de propiedad del Ministerio de Agricultura. Son más de 22.000 hectáreas que están siendo negociadas por estos delincuentes, ¿no? Se aprovechan del abandono, los invaden y después cuando los invaden, recién los propietarios reaccionan. Claro. Entonces, y cuando reaccionan ya viene otro tipo de delito, que es la extorsión y la amenaza, ¿no? Y pobre, siempre a las personas que con tanto esfuerzo, o sea, logran hacerse de finalmente algo que les va a cobijar, que es la vivienda, ¿no? Pero
Es muy difícil, ¿no? También señalizar estos terrenos, a lo mejor poner ahí un... Sí, yo supongo que tiene que haber una política de catastro nacional en estos terrenos, ¿no? Sobre todo en aquellos terrenos que son del Estado y que prácticamente están abandonados. Porque al final las personas son estafadas, o sea, Claro. Algunas más o menos que advierten la ilegalidad y bueno, dicen ya pues es lo que hay, nos vamos nomás. Claro, lo que ha ocurrido en este caso, por ejemplo, es que ellos invadían el terreno, Ajá. lo lotizaban, lo vendían a precios ganga, 500 metros, 1000 metros cuadrados, pero ¿cuál era el gancho de la organización criminal? Te daban tu terreno y decían, pero por si acaso, la construcción la tienes que coordinar con nosotros. Nosotros te vamos a vender. Era el combo completo. Nosotros te vamos a vender todo el material de construcción y te vamos a poner la mano de obra. Si aceptas, si no aceptas, te sacamos violentamente, pese a que hayas pagado o no hayas pagado. O sea, no les interesaba. Y por ejemplo, si una persona ya estaba construyendo su módulo y ya no tenía plata para continuar, comenzaban a inspeccionar, a presionar para que continúe comprando los materiales y como no tenía, simplemente la desalojaban violentamente y ese terreno lo volvían a vender. Y entonces era una ruleta, entonces la gente se sentía estafada, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, y ha sido un trabajo de inteligencia, entonces, ¿de cuánto tiempo Mire usted, previo a la operación? Todos los trabajos que nosotros hacemos se basan en un trabajo de inteligencia. Ajá. No se puede pretender desarticular una organización criminal si no hay un trabajo serio de inteligencia. Y en eso sí quiero felicitar a la DIGEMIN, que está haciendo un trabajo muy profesional. Estos trabajos demoran de entre 8 a 1 año. ¿Por qué? Porque tenemos que establecer, por ejemplo, quiénes son los integrantes de la organización criminal. En primer lugar. Segundo lugar, ¿cuál es el modus operandi de esta organización criminal? ¿Cuál es la estructura de la organización criminal? ¿Y cuál es el rol que cumplen cada uno de ellos dentro de la organización criminal? Esa es la primera parte. Luego viene la segunda parte, que ya es la identificación de los lugares donde están ubicadas estas personas. O sea, hay que ubicarlas. Claro. Una vez que han sido ubicados, se pide la orden al juez para los allanamientos y detenciones, que viene la tercera parte, que es obviamente el operativo que estamos viendo en la televisión. Eso se hace más o menos en 24 horas, se llama un operativo de esta naturaleza. ¿Por qué en poco tiempo? Porque tiene que mantenerse la reserva. Claro, eso Así es justo lo que le iba a comentar. Vamos a la moralidad y a la probidad de todo el equipo, ¿no? Porque un soplo, una fuga de información y se les cae todo el trabajo de meses. Sí, lo que ocurre es que hay una estrategia dentro de la policía en que se convoca a todos los equipos que van a intervenir y obviamente se les dice el plan operativo faltando minutos para salir. No solamente lo conoce el fiscal y obviamente el grupo encargado del operativo. El resto se los comunica en último momento. ¿Desde cuándo se está trabajando así de articulado? Desde que inició el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Porque se extraña ahora con el tema del terrorismo, se extraña, ¿no? Mucho la inteligencia policial, se recuerda la desactivación del GEIN, pero se está trabajando de esta forma ahora. Sí, estamos haciendo uso de todas las técnicas especiales de investigación, como agentes encubiertos, remesas controladas, operaciones encubiertas, escuchas telefónicas, obviamente, autorizadas por el juez, y el servicio de inteligencia de a pie, que nosotros decimos que son los famosos óbice. Entonces, inteligencia... ¿Qué son los famosos qué? Óbice. Óbice. La observación y vigilancia. Entonces, ellos recaban toda la información, digamos, identifican a la organización criminal y ya, eso lo hacen conjuntamente con el fiscal y ya programamos el equipo para que haga ya la investigación, las declaraciones, las pericias pertinentes, ¿no? ¿Qué tal cantidad de dinero que mueve, no? En realidad, sí, aproximadamente estamos hablando más de 2 millones. Hasta el día de ayer, que yo estuve acá en Surco, en la casa de la abogada, donde se encontraron más de 600.000 soles. El sencillo, eso era lo que tenían en la casa. En Ica, por ejemplo, cuando interviene la policía y el fiscal, a uno de ellos que tenía una mochila con dinero donde se encontró más de $500,000, lo tiró la mochila al jardín del vecino, en pleno operativo. El vecino habrá estado ahí teniendo su ropa. Entonces, el vecino, obviamente con el escándalo, llama a la policía y dice, este señor me ha tirado un paquete. Entonces lo ha entregado a la policía y ahí estaba todo el dinero, ¿no? Qué increíble, en realidad mueve muchísimo dinero el tráfico. Mucho dinero. El tráfico de terrenos es impresionante. Recuerdo el caso del señor, del alcalde de Chilca, tenía su propietario. Increíble, ¿no? Sí, aparte que estos delitos tienen, pues, como, vienen varios delitos: la usurpación agravada, la extorsión y también el lavado de dinero, porque ese dinero tienen que limpiarlo. Entonces tienen formas de transferirlo y convertirlo de otra forma, ¿no? Para darle legalidad justamente de dinero sucio.
Y más o menos usan siempre las mismas vías. Más o menos, ¿qué es lo que les podría dar la luz o el alerta? Claro, ese trabajo de inteligencia es el que nos guía, digamos, a fiscales y a los policías que hacemos la investigación, ¿no? Es inteligencia, como le digo, el brazo más importante en una investigación de esta naturaleza. El susto también cuando hay tantos detenidos es que muchas veces unos entran por una puerta y luego otros salen por Depende, la ¿no? otra, Porque ¿no? La a puerta veces, giratoria. obviamente, cuando hacemos un operativo y decimos, por ejemplo, se va a detener preliminarmente por 15 días a 20, 30, durante los 15 días ellos vienen y justifican su participación, ¿no? A veces no justifican. Por ejemplo, en el caso de Pisco, ¿Ya? se detuvieron a cierta cantidad de personas, entre ellos se detuvieron a 3 o 4 personas en flagrancia, o sea, no estaban con mandato judicial, pero se le encontró, por ejemplo, a uno de ellos que estaba acompañando al que se estaba con mandato judicial con una pistola. Entonces, en ese momento no tenía su licencia, obviamente la policía, delito flagrante, tenencia ilegal, la detiene. Va a las investigaciones y efectivamente el señor tenía su licencia vencida, pero que este es un tema administrativo, obviamente le tienen que dar libertad, ¿no? Pero con 1000 personas en preventiva, siempre hay como, en algún momento de hecho se han soltado personas, pero ahora me dice que ya se está trabajando Sí, se está trabajando mejor, se está trabajando articulada. con mucho más profesionalismo, tenemos un equipo de fiscales ya más cuajados en estos temas. Es más, ya nos han nombrado un pool de fiscales contra el crimen organizado. Ah, sí. 45 fiscales, esta semana han juramentado los últimos muchachos, que a ellos nos estamos preparando también, nos estamos llevando al operativo conjuntamente con un fiscal más antiguo para que le vaya enseñando y para que nosotros tengamos un equipo ya, digamos, de élite, exclusivamente para operativos. El tema también de que se aprovechen de estos terrenos, bueno, son del Estado, es que no se les da mayor uso, ¿no? Y en ese sentido, Así pues, no digo es la tentación, pero es que está... Está a la mano. Está ahí. Está a la mano, entonces como nadie lo reclama, se meten. Y entonces se aprovechan estas organizaciones criminales, ¿no? ¿Cuál es la salida a ese...? Bueno, esto tiene que ver con problema? todo, ¿no? La lucha contra la delincuencia en general es una lucha de todos, no solamente de la policía, no de inteligencia y fiscalía, es de todos. Por ejemplo, ustedes, los medios de comunicación cumplen un rol importantísimo para nosotros, ¿no? Porque a veces nos dan información de algunos hechos delictivos, también difunden los operativos que sirven también, pues, de prevención. La población sabe que está trabajando el Ministerio Público, sabe que está trabajando, por ejemplo, la policía e inteligencia. Entonces, oye, mira, hay que ponernos las barbas en remojo porque en cualquier momento nos cae. Por ejemplo, cuando detuvieron al alcalde de Chincha, de Chilca, por ejemplo, los otros alcaldes de la región, todos se pusieron a derecho, ¿no? Es decir, por si acaso en mi municipalidad no está pasando nada, vengan a investigarnos. No. Entonces, es un poco que estamos previniendo. ¿Con eso qué hacemos? Vamos a reducir la percepción de inseguridad. Entonces, la población sabe que ya la policía interviene y se siente más segura. Ese es justamente el objetivo final, ¿no? Importante eso que dice, la población sabe, porque muchas veces... saben en todo el sentido de la palabra, quiero decir, o sea, ubican totalmente quiénes son los de las bandas, porque claro, pues los ven que entran, salen, movimiento, a veces tremendos carros, y de dónde, ¿no? De dónde, entonces, pero siempre el susto a la denuncia por represalias o porque a lo mejor puede haber elementos, malos elementos dentro de las autoridades y dicen, ¿a qué voy a ir a denunciar? Y eso hemos encontrado, ¿no? Solito. Hemos encontrado, por ejemplo, que las personas no denuncian por miedo. Claro. U otros no denuncian porque saben que no van a conseguir nada. En el tema, por ejemplo, de Chilca, se capturó también a policías. ¿Y cuál era la función de los policías? Que cuando una persona particular iba a denunciar una usurpación en su terreno, que era delito, los policías lo sentaban como una ocurrencia de calle. Y como era una ocurrencia de calle, no lo comunicaban al fiscal, en consecuencia no se investigaba. Esa era, por ejemplo, la función de ellos, ¿no? Lo mismo ha ocurrido con este comandante que hemos capturado en este operativo, que es el comandante de la comisaría de Cañete, que según la hipótesis de la Fiscalía, es que también daba protección y alertaba a los delincuentes cuando iba a haber un operativo, ¿no? ¿Hay algún teléfono directo, doctor, donde la población pueda contactar directamente con ustedes, con el grupo de trabajo? Tenemos una campaña que la ha lanzado el señor fiscal Anchón, que se llama Yo Denuncio. Está en la página web del Ministerio Público, ¿no? Donde las personas pueden entrar a la página y formular su denuncia en forma muy reservada, porque además, si tienen miedo de que haya una amenaza contra su persona, nosotros tenemos todo un sistema de protección a víctimas y testigos. Se les cambia el nombre, se les puede dar otra dirección, la idea es protegerlos. ¿Cuál es el objetivo? Que no tengan miedo a denunciar. Claro. Porque nosotros los vamos a proteger. Bueno, está el Yo Denuncio que también se da de forma anónima. Si no, que vayan a mi despacho,
que está en Girón Carabaya 442, quinto piso, yo lo voy a atender gustosamente. Pues mucho mejor. Y además también está el sistema de recompensas, que cada vez que hay las conferencias de prensa vemos que se va llenando, sí. ¿no? El cuadrito. Ese es un programa del Ministerio del Interior, pero eso funciona solamente para requisitoriados, es decir, para los que tienen orden del juez de una prisión preventiva. Pero importante también que la población lo subraye, lo vea. Bueno, ustedes ya tienen el tema por demás visto hacia el sur, dicen que ahí está enquistado este problema del tráfico de terrenos, pero le insisto que hacia el norte también el tema tenemos es algunos casos. difícil. Hay playas pues ahí también espectaculares, ¿no? Donde la gente se mete. En el norte, como por ejemplo Huacho, Chimbote, tenemos por ejemplo Trujillo, Chiclayo, de ahí hasta Tumbes. La modalidad no es tanto la invasión de terrenos, que sí existe, no digo que no, pero los delincuentes se dedican más a la extorsión a comerciantes. Entonces se extorsionan, por ejemplo, un comité de taxis, se extorsionan un comité de mototaxis, o extorsionan a los mercados donde están vendiendo los zapatos. En Trujillo, por ejemplo, les van cobrando cupos. Entonces, si no compras cupos, te incendian el kiosco. Señores empresarios de zapatos en Trujillo, por favor, denuncien. Yo denuncio la página. Y todos los empresarios de diferentes rubros que hay eso ya lo hemos ido atacando fuertemente, ¿no? El año pasado hemos dado duros golpes y continuamos dando duros golpes. Por ejemplo, en Trujillo hemos dado la semana pasada también un golpe a extorsionadores, pero seguimos trabajando. No significa que hagamos un operativo en Cañete y nos olvidamos de Cañete. Nosotros tenemos, por decirlo en carta, digamos así, en agenda, más de 35 operativos hasta fin de año contra organizaciones criminales. O sea, hay trabajo. Bastante trabajo. Nosotros para rato. Estamos haciendo más o menos de 1 a 2 operativos por semana, lo que significa movilizar 1000 hombres en la policía y lo que significa movilizar entre 40 a 80 fiscales por cada operativo dentro de 3 semanas. Y entonces, por eso es que tenemos un pool de fiscales. Que ellos se cuiden, tal cual es el lema de que ellos se cuiden, que nosotros vamos a estar ahí. Esa es la intención, que se sienta la presencia del Estado, de las autoridades y que se denuncie sin ningún miedo, porque las autoridades están ahí para protegerlos. Muchísimas gracias. Antes de terminar, doctor, dame un minuto. Yo quisiera hacer un llamado al señor ministro de Economía para que dé cumplimiento a la promesa que le hizo a los fiscales provisionales del Ministerio Público de sincerar sus sueldos. No es posible que un fiscal provisional esté percibiendo un sueldo menos que un asistente de función fiscal. El señor presidente de la República, en el aniversario del Ministerio Público, el 12 de mayo, nos prometió, dijo que ya tenía un presupuesto de 52 millones para que se dé y se sinceren los sueldos a los profesionales. Estamos en septiembre, llegando a octubre, y la verdad que no ha pasado esto. Creemos que es una traba administrativa porque es una orden del señor presidente, y espero que la ministra lo cumpla, porque nuestros fiscales realmente se sienten desanimados viendo este tema. Imagínense nosotros en crimen organizado, más del 80% de mis fiscales son provisionales, más del 80%. Y esos muchachos todos los días se juegan la vida en un operativo de esta naturaleza, porque cuando usted va a un operativo de esta naturaleza, usted no sabe que gracias a Dios hasta ahora no ha habido ningún disparo, pero en cualquier momento fue un disparo, y entonces jugarse la vida por un sueldo realmente miserable no vale la pena. Entonces yo le pido al señor ministro, a la señora ministra ahora, que lo único que le pedimos es que cumpla lo que el presidente ha ofrecido, y según el presidente ya tiene el presupuesto. Perfecto, pues esperamos se escuche y se cumpla la demanda, en todo caso la promesa, ¿no? Para ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Jorge Chávez Cotrina, dice mucho de usted que vea por su gente. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa, regresamos con más en minutitos.